Hola. Definitivamente, para 1943, la octava Fuerza Aérea estadounidense estaba sufriendo una enorme cantidad de pérdidas de bombarderos B-17 y B-24. Pérdidas causadas por aquella pareja de letales asesinos, los ágiles cazas monomotores Bf-109 y FW-190. Y el día más oscuro para la octava Fuerza Aérea aconteció en octubre de 1943, en lo que se conocería como la Semana Negra. Las misiones a Bremen, Anklam, Münster y Schweinfurt, para nombrar solo algunas, diezmaron a las 3 divisiones aéreas de la octava. En el transcurso de esa semana, en todas esas misiones, perdió 148 bombarderos pesados, casi el 13% de sus aviones de ataque, y aproximadamente 1.500 hombres, siendo el desastroso segundo ataque a Schweinfurt, donde perdieron al 26% de los bombarderos enviados a la lucha. Y luego de las enormes pérdidas sufridas en esa semana de octubre, los mandos aliados decidieron ya no enviar a sus bombarderos pesados a lo profundo de Alemania. Pero precisamente, los mandos aliados tomaron ese tiempo para reagruparse. Los refuerzos arribaron, las tácticas fueron cambiadas, y en febrero de 1944 retornaron a la lucha sobre los cielos de Alemania, lanzando operaciones profundas. Y esta vez comenzaron a triunfar. Entonces, se alza la pregunta: ¿cómo lograron recuperarse? La pieza fundamental de su retorno y la gradual victoria que comenzaron a experimentar fue el arribo de los cazas de escolta apropiados. Durante todo aquel desastroso año de 1943, los bombarderos pesados estadounidenses solo fueron acompañados por cazas de mediano y corto alcance. Cazas como el P-47 Thunderbolt, P-38 Lightning y los Spitfire. Estas aeronaves podían pelear contra los cazas Bf-109 y FW-190, pero no podían acompañar a los bombarderos pesados a lo profundo de Alemania. Y una simple realidad es que se descubrió que los bombarderos no podían defenderse solos. Sus ametralladoras pesadas de calibre 50 no eran suficientes, en especial contra las armas de 20 milímetros de los cazas alemanes. Ellos no podían defenderse adecuadamente. Esa era la simple realidad. Pero ya para noviembre de 1943, los primeros escuadrones de cazas P-51 Mustang estaban arribando a Inglaterra. Y arribaron a cambiar el destino de la octava Fuerza Aérea. Los cazas P-51 estaban bien equipados con 6 ametralladoras pesadas calibre 50, y en su versión P-51B tenían enormes motores Rolls-Royce Merlin, capaces de generar 1.700 caballos de fuerza, que les daban una velocidad de 690 km por hora. Y gracias a las características aerodinámicas de su fuselaje y sus alas, tenían buena maniobrabilidad, incluso a la gran altura de 10.700 metros. Pero más importante que todas esas características era la capacidad de combustible que lograban llevar. Primero, tenían a 3 tanques de combustible internos, 2 en las alas, con una capacidad de 340 litros cada uno, más un tanque de 320 litros tras la cabina del piloto. Un total de 1.000 litros de combustible transportados internamente. Pero eso no es todo. Los británicos inventaron tanques de combustibles hechos de papel maché, papel craft impregnado de pegamento, que tenían excelentes características para tolerancia al calor y al frío extremos necesarios para operar a un avión, además de ser impermeables. Sí, esos tanques eran hechos de papel maché, y gracias a esa realidad eran muy ligeros, transportando
entre los dos 830 litros de combustible extras. Ahora, con todo ese combustible, los cazas estadounidenses podían ir de ida y vuelta hasta Berlín y tener suficiente combustible para enfrentarse en el camino a los cazas alemanes por varios minutos. Gracias al Mustang, los bombarderos de la 8ª Fuerza Aérea ahora podían volar profundamente en Alemania, con una escolta de cazas hasta el final de su misión. Y el P-51 alcanzó ese punto óptimo para su tamaño. Ese avión era suficientemente grande para transportar el equipo militar necesario y suficiente combustible para un largo alcance. El Spitfire y el Bf-109 eran más pequeños y maniobrables. El P-51 era similar en el peso al FW-190, mientras que los P-38 y P-47 eran más grandes, pero más caros, y solo en sus versiones de finales de 1944 fueron capaces de alcanzar un alcance similar al del P-51. Pero para hacerlo, estos aviones quemaban mucho más combustible. En combate, en el caso de enfrentar a los letales cazas de la Luftwaffe, todo lo que los Mustang tenían que hacer era dejar caer sus tanques y entrar en batalla. Y por ser relativamente grandes, con un peso de 4.100 kilogramos, los pilotos de los P-51 se lanzarían principalmente a efectuar los combates de boom y zoom. Simplemente tomar altura, bajar en picado a gran velocidad, disparar las armas contra el enemigo y luego alejarse a toda velocidad para ganar nuevamente altura y repetir el proceso una vez más. El juego era mantener más velocidad que sus adversarios y solo en situaciones favorables intentar maniobras en las que la aeronave perdiera energía. El punto fundamental era saber cuál era el momento indicado para usar las distintas tácticas de combate que se aplicarían al momento justo. Y eso es extremadamente importante. Todos los aviones de caza que se enfrentaron sobre los cielos de Alemania eran buenos. Todos. Los Bf-109 y Focke-Wulf 190, los Spitfire, los P-38, P-47 y P-51. Todos tenían sus fortalezas y debilidades. Por lo tanto, se necesitaban los pilotos experimentados para poder sacar el mejor partido de sus máquinas. Pero, aunque Alemania produjo buenos cazas hasta el final de la guerra, lo que ya no tuvo fue combustible y pilotos entrenados para poder usarlos. Para febrero de 1944, la producción de aviones alemanes había sobrevivido a los intentos de bombardeo aliados de destruirla. De hecho, la producción estaba aumentando constantemente, pero cada vez era más difícil conseguir pilotos de reemplazo. En la Luftwaffe, como una medida de emergencia, se redujo drásticamente el tiempo de entrenamiento de los pilotos en un intento desesperado de compensar las pérdidas y la grave falta de combustible. Pero la medida no dio resultado, y con cada nueva batalla aérea, uno a uno los pilotos experimentados alemanes iban cayendo, y los pilotos sin experiencia simplemente eran masacrados. Mientras tanto, los estadounidenses estaban entrenando más y más pilotos. Para el final de la guerra, en las escuelas de aviación estadounidenses se graduaron 250,000 pilotos. Tomaba aproximadamente 9 meses completar todo el entrenamiento, que incluía 215 horas de vuelo, más 2 meses de entrenamiento de transición a cazas o bombarderos. Ahora, para ponerlo en perspectiva, los pilotos alemanes comenzaron la guerra con más tiempo de entrenamiento, de 13 a 20 meses, y alrededor de 250 horas de vuelo. Pero para 1944, ya solo recibían 80 horas de vuelo antes de ser lanzados al combate. Y en 1945, ese número era básicamente cero,
porque su programa de formación simplemente había dejado de existir. Y además del arribo de los nuevos cazas P-51, que eran manejados por mejores pilotos, los mandos estadounidenses cambiaron de tácticas en el uso de los cazas de escolta. Previamente, el general de brigada Ira Eaker, comandante de la 8ª Fuerza Aérea, había atado a los cazas para que permanecieran cerca de los bombarderos. Y eso no estaba del todo mal, porque inicialmente había pocos escoltas. Pero, para febrero de 1944, con más escoltas disponibles, el nuevo comandante de la 8ª Fuerza Aérea, Jimmy Doolittle, el hombre famoso por su ataque a Tokio, cambió de táctica. Ahora, algunos escuadrones de P-51 volarían muy por delante de las formaciones de bombarderos, dándoles rienda suelta a buscar activamente a los cazas alemanes en el aire y ametrallar pistas aéreas de la Luftwaffe para atrapar a cazas alemanes en tierra. Ese cambio agravó los problemas alemanes ya existentes. Los nuevos cazas P-51 atacaban en particular pistas aéreas, haciendo que los pilotos alemanes tuvieran que pelear directamente contra los cazas estadounidenses, dejando a los bombarderos cada vez más libres para atacar lo profundo de Alemania. Poco a poco, el desgaste fue acabando con los recursos de pilotos alemanes. Y sin pilotos, ya no importaba que los cazas más recientes de los alemanes fueran buenas máquinas de combate, porque ya no había quien los manejara. Y los P-51 lograron el dominio del espacio aéreo. Así de simple. Bueno, espero que este video haya sido interesante, y si les gustó, estoy seguro que les van a gustar los 3 libros que ya tengo a la venta con la editorial Almuzara en España. Además, para el resto del mundo, ya tengo a la venta 9 libros en Amazon. Y si les interesa la historia militar, serán una buena adquisición para este año 2024. Y como siempre, quiero agradecerle a mis patrocinadores por su apoyo para continuar realizando estos videos. Muchas gracias. Y en mi cuenta de Patreon ya tengo habilitada una tienda por si desean adquirir piezas de arte creadas por mí. Atentamente, Víctor Aguilar Chan.